que es el caso de los asesinatos de los ancianos Luxen y Irmacay, ¿no es cierto?, en la novena. Acá en el caso nuestro de la provincia de Arauco tenemos imputados en el caso del asesinato de don Eleodoro Raimán Coñuel, que fue un asesinato que fue en diciembre del año pasado, que ustedes se recordarán que fue un hombre que trabajaba en un camping y que fue atacado por una turba de personas de su misma comunidad, a rostro descubierto, con armas blancas y con disparos. Esa persona a las 7 de la tarde comenzó a pedir ayuda a la gente que lo acompañaba, y todavía a las 12 de la noche no se lograba rescatar a la persona. Entonces, las labores fueron difíciles porque cuando quiso entrar Carabineros o quiso entrar la ambulancia, estas comunidades a punta de disparo impedían el acceso, hasta que el hombre finalmente murió ahí, fruto de las lesiones, ¿no es cierto?, cuchillazos, machetazos y algunos disparos. Esa gente, ahí hay imputados que quedaron detenidos, que quedaron presos, y son la gente que hoy día se autodenomina presos políticos, ¿eh? Que es algo que, digamos, la opinión pública tiene que conocer. Esas personas no son presos políticos, esas personas son asesinos, ¿ya? Cometieron homicidios. El caso, por ejemplo, de la señora Elodia Aguayo Catril, que es otra dirigente también de una junta de vecinos mapuche de la zona de Antiquina. El caso de ella también fue resuelto porque en un minuto que fue el ataque en su homicidio, ella le quita la capucha a una de las personas, ¿no es cierto?, y reconociéndolo los demás que eran familiares y que ellos eran los que atacaban, eran de vecinos de su comunidad. Entonces, en esos casos de estas dos personas mapuches aquí en la provincia de Arauco, hay resultados, pero son 2 de 9. Te puedo nombrar el caso, por ejemplo, de un trabajador agrícola, don José Retamal, que fue una persona que murió quemado vivo dentro de una casa en la cual él trabajaba, era un fundo, Santa Clarisa de Cayucupil. En esa investigación hay 0 sospechosos, 0 detenidos, ninguna investigación profunda a la fecha, ya han pasado 3 años. Esa persona dejó una viuda, 2 hijas, que dependían de él, un nieto, y resulta que no hay ninguna investigación, no hay nada de parte del Estado, o sea, nunca más esas personas tuvieron un contacto con alguien, ni de la Fiscalía, ni del gobierno, ni de ninguna parte, más que esta agrupación que ha ido de a poco tratando de hacer algún nexo, ¿no es cierto?, con ciertas autoridades o conseguir una entrevista con el fiscal. Te puedo nombrar también el caso, por ejemplo, de Jorge Maulén, un comerciante que iba con su esposa a las 12 del día por un camino, que es una ruta del país, una ruta pavimentada del país, donde transitan buses, locomoción colectiva. A las 12 del día esa persona fue interrumpida su circulación con unos trozos de madera, de troncos. Él se bajó a retirar una de estas piezas de madera y 5 personas salen, lo encañonan, encapuchados, y le disparan en la cabeza. No murió en el lugar, pero murió posteriormente en el hospital, ¿ya? Estuvo en un tratamiento, al parecer en algún minuto experimentó una mejoría, pero luego murió. De ese caso no hay absolutamente una investigación, ni una persona, ni un sospechoso, ninguna. En el lugar no se hacen investigaciones porque hoy día la justicia no puede entrar a los lugares. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones de esto con el fiscal que está a cargo acá, y su respuesta es: no puedo hacer más, porque no hay, digamos, medios, no tiene los medios para poder acceder a estos lugares, que son lugares que están totalmente controlados por esas comunidades que están por la violencia y están por la causa autonomista. Ahora, cuando tú ves que hay personas como, por ejemplo, este señor Berghoff, que claramente se acerca más a mi origen que a un origen mapuche por el apellido que tiene. Y hay mucho de conversación, de ruido bajo el agua acerca de la participación de gente extranjera también. No nos olvidemos que Raúl Reyes, al morir, ¿no es cierto?, se le incauta su computador. Raúl Reyes era uno de los mandamases de las FARC. Y se encuentran todos los nexos que hay entre las FARC, que para el que no lo sabe es el grupo guerrillero de narcotráfico, de narcoterrorismo más importante que existe en el mundo, el más poderoso, y que está ubicado en Colombia,
y se comprueba absolutamente los vínculos entre el narcoterrorismo, que no son, ni siquiera, o sea, la búsqueda de la autonomía de ese territorio que podría ser declarado ancestral, digamos, por parte de algunas comunidades, no la buscan todas las comunidades, la buscan solamente aquellas que son violentas y que además están vinculados al narcotráfico. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Quiere decir que en realidad no es que busquen bajo este manto de romanticismo recuperar territorios ancestrales donde poder vivir sus ritos y su tipo de vida y que debe ser respetado. Ahí lo que se busca es establecer un territorio lo suficientemente amplio como para capturar, digamos, esos espacios de poder que les permiten hacer sus actividades de narcoterrorismo de forma tranquila, sin que nadie los moleste. Entonces, ahí la distinción entre cómo viven los mapuches en general, una zona, por lo demás, que siempre ha tenido el mayor respaldo para los sectores de derecha, una de las dos regiones donde ganó el sí, para el plebiscito. Entonces, la mayor parte de la gente en la Araucanía tiene, digamos, o sea, de hecho en Chile todos tenemos algo de mapuche y luego, bueno, hay gente que ha conservado un poco más esa cultura, esa tradición, ese tipo de vida, pero dentro de esa gente, y que está entonces más cercano a lo que uno podría decir, bueno, es el pueblo mapuche, la gran mayoría no forman parte de este narcoterrorismo y la gran mayoría además son víctimas que, como acaba de decir Solange, acaba de mencionar, ¿no es cierto?, a dos personas de comunidades mapuches que fueron asesinadas, y a ellas podemos sumar a otros, como por ejemplo los hermanos Jorge Marimán Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla, que murieron, ¿no es cierto?, porque con disparos también, porque resulta que eran siendo hijos de un líder mapuche de la nueva región que no quiso, y que era machi más encima, y él no quiso irse por la vía violenta, entonces fueron a matar a los dos hijos. Entonces, no sé si ese caso ha avanzado en algo o no, pero acá cuando se habla de que esto es una causa mapuche y se le pone, en realidad es un abuso de los narcoterroristas para cubrir de un cierto romanticismo que les da un espaldarazo de muchos organismos internacionales, frente a los que después el gobierno no puede responder cuando tiene que intervenir con el uso de la fuerza que sería necesaria para poner orden en la región. ¿Cómo ves tú eso, Solange? Mira, están muy ligados. El caso de Emilio Berkov, Emilio Berkov fue mucho tiempo mano derecha de Héctor Yaitul, del líder político de la CAM. Líder político ahora, porque en un principio también fue parte, ¿no es cierto?, de los atentados, y él estuvo preso y detenido por muchos años. Emilio Berkov tuvo muchas causas acá, muchas causas, por distintas cosas, porte de armas, por participación en incendios, y siempre por alguna extraña razón quedaba libre de polvo y paja, hasta que fue descubierto, ¿no es cierto?, en esta red de narcotráfico, y se hizo ahí una labor de inteligencia en conjunto con comunidades, con personas que son víctimas y con la policía de inteligencia, y se logró desbaratar este grupo. Y dentro de los antecedentes que a él encontraron en su teléfono y en computadores, estaban, ¿no es cierto?, fue procesado ahora hace muy poco de nuevo por incendio, porque se comprobó su participación en todos estos delitos con organizaciones violentas. O sea, está intrínsecamente ligado. Hoy día, si tú me preguntas, en esta provincia hay redes de narcotráfico y se han hecho redadas y se han decomisado grandes cantidades de marihuana y pasta base de cocaína. En Arauco, sin ir más lejos, hace un par de años atrás, que resultó con el asesinato de una persona, se desbarató una gran cantidad, ¿no es cierto?, de comercialización de pasta base. Entonces, en las comunidades uno ve, nosotros que somos gente que hemos vivido toda la vida allá, vemos cómo las jóvenes empiezan, ¿no es cierto?, con el consumo de marihuana, cómo mueren personas, cómo hay peleas, digamos, otra gente que nos avisa, por ejemplo, que hasta en iglesias se trafica marihuana. Entonces, la misma gente de las comunidades son las que hablan, ¿eh? Son las mismas personas de las comunidades. Nadie quiere tener cerca de sus hijos ni venta de marihuana, ni venta de pasta base, ni gente drogadicta, ni alcohólicos, porque eso conlleva siempre, ¿no es cierto?, a la violencia. Estos grupos de terrorismo siempre están respaldados por narcotráfico. Eso ha sido históricamente en todo el mundo. La FARC en Colombia, el Sendero Luminoso en Perú, tienen más lejos en Europa. O sea, eso ha sido siempre así, van de la mano. Unos se protegen y otros lo financian.
Lo importante que yo creo que para quienes nos están viendo sepan es que la división que hay que hacer entre el pueblo mapuche y lo que podría significar un avance en su desarrollo y en los aspectos culturales en los que se sostiene su tipo de vida, tiene que ser radicalmente distinguida de lo que es el narcoterrorismo. Porque de que dentro de un grupo de narcoterroristas haya mapuches, de ahí no se sigue que todos los mapuches sean narcoterroristas. Esa es una falacia de la generalización en la que se está cayendo. Y parte importante de lo que prueba que los mapuches no son narcoterroristas es uno que entre las víctimas fatales y las víctimas colaterales de todo este conflicto, muchísimos son mapuches. Ni para qué hablar de lo que es la víctima de la pobreza que genera todo este conflicto que ya hizo ahora que dos empresas, japonesas, se retiraran del lugar, Volterra y Mitsubishi Paper Mill, que se fueron del lugar porque ya